Estamos en Salmo capítulo 4, así que ya le dimos lectura. Me dicen que alcanzaron a ver la lectura por lo menos. Así que vamos a ver la exhortación de esta palabra. Por favor, confírmenme ahí por el Facebook si se está escuchando bien, si estamos teniendo buen audio para continuar. Son cosas que suceden, pero bueno, vamos de nuevo con el mensaje de la palabra del Señor. Bueno, les decía que este Salmo 4, al igual que muchos de los salmos, se puede dividir aproximadamente en 4 secciones. En secciones o estrofas que se pueden comparar o equiparables. En su primera estrofa, el salmista clama angustiado a su Señor. En la segunda, se dirige a esos hombres que son enemigos suyos. En la tercera, parece hablar a personas más cercanas y les anima a confiar en Jehová. Y en la cuarta, dirigiéndose de nuevo a Dios, entabla un diálogo de forma confiada y de paz al dormir. Para poder hacer un uso personal del Salmo, necesitamos nosotros identificarnos con la actitud mental del salmista. Tenemos con eso en mente, nos va a ser de gran ayuda para poder sacar aplicaciones para nosotros el día de hoy. Ahora, este salmo entra en la categoría de los llamados salmos de confianza y es una oración. En él podemos ver la necesidad de parte del salmista de acercarse a Dios a través de la oración y el clamor en tiempo de angustia. El salmista entra delante de la presencia del Señor y lo está haciendo con confianza, pero sabiendo de que Él no tiene méritos propios, sino porque conoce que Dios es un Dios de misericordia que escucha a su pueblo en su clamor. Hoy en día, muchas veces nosotros no entendemos nuestra posición delante del Señor. Es cierto que cuando nosotros nos arrepentimos y pasamos a ser hijos de Dios, ¿cierto? Pasamos a ser herederos de Dios, como lo dice Pablo en el libro de Romanos capítulo 8, verso 17, que dice así: y si hijos, también herederos, herederos de Dios y coherederos con Cristo, si es que padecemos juntamente con Él, para que juntamente con Él seamos glorificados. Ahora, sin embargo, no olvidemos que nosotros somos pecadores y estamos frente a un Dios santo, un Dios justo. Por lo tanto, nuestro acercamiento a Dios debe ser con confianza. Somos sus hijos, pero también debe ser un acercamiento reverente. ¿A qué me refiero con esto? Muchas veces nosotros pensamos que estamos en una posición donde podemos exigirle a Dios que Él satisfaga nuestros caprichos. Y Dios no tiene por qué satisfacer nuestros caprichos. Muchas veces nosotros se nos ha predicado un falso evangelio que está centrado en el humanismo, en el hombre. Pide lo que quieras y Dios está obligado en complacer tus caprichos, pero el evangelio de Cristo no es ese mensaje. El evangelio de Cristo apunta hacia la salvación del hombre y Dios, por supuesto, que quiere bendecirte, te va a proveer tus necesidades. Pero muchas veces nosotros nos ponemos en una posición donde exigimos a Dios, donde no le ponemos en una alternativa a Dios de decirnos no. Pero Dios es soberano, Dios es santo y Dios es justo. Por lo tanto, debemos reconocer de que podemos entrar confiadamente al trono de la justicia de Dios, pero con mucha reverencia, sabiendo de que Él nos ha salvado por gracia y no producto de nuestras obras. Quiero que veamos algunos aspectos importantes de este salmo. Primero, veamos la importancia de la oración en la vida del salmista. Este Salmo 4 es un complemento del Salmo 3. Ambos parecen ser del mismo autor y haber sido redactados en circunstancias similares. Y hablan sin duda un idioma idéntico. El salmista
se encuentra en apuros por las palabras que él menciona en el versículo 1. En este salmo, al igual que en el otro, habla de su honra como gracia especial concedida por Dios, algo en lo que él puede gloriarse, y está apelando a la bendición divina presente en las palabras en el libro de Números, capítulo 6, versículo 24 al 26. Mire lo que dice: Jehová te bendiga y te guarde. Jehová haga resplandecer su rostro sobre ti y tenga de ti misericordia. Jehová alce sobre ti su rostro y ponga en ti paz. Ahora, en el primer caso, dormía para despertarse de nuevo. Ahora yace de nuevo para dormir, y ambos salmos pueden entonces ser contrastados como una oración matinal y un canto de noche, clamando a Dios, esperando su respuesta. Esto a nosotros nos debe animar a buscar a Dios en todo momento, tanto de día y de noche, en todo tiempo. El salmista está convencido de que la oración es una necesidad en su vida. Este salmo se le atribuye a David, y nosotros podemos ver en la Biblia que David tuvo muchos momentos angustiantes durante su vida, incluso antes de sentarse en el trono. Su vida corrió peligro, y cuando también, después de llegar al trono, mucha división familiar, uno de sus hijos, Absalón, tomó a sus mujeres y quiso usurpar el trono. Vivió la división en carne propia. Así que la oración para David era el mayor recurso que él tenía frente a Dios. Incluso muchas veces a través de los salmos podemos ver sentimientos encontrados. De cierta manera, el salmista culpando a Dios. Y esto es una muestra humana muchas veces de expresar nuestros sentimientos. Y sigue pese a ello reclamando su atención. Él está convencido de que seguirá habiendo un último recurso de justicia, porque él conoce que Jehová es un Dios recto y un Dios santo. Ahora, nosotros debemos recordar que los salmos son cantos que muestran y revelan los sentimientos humanos más profundos. La segunda parte de este salmo es una advertencia. Es una advertencia a ponerse a cuentas con Dios. Mire lo que dice la traducción en lenguaje actual en el versículo 4. Dice así: cuidado, no pequen más. Cuando llegue la noche y se acuesten a dormir, pónganse a pensar en todo lo que han hecho. Es una advertencia. Tarde o temprano, todas nuestras acciones van a tener consecuencias delante del Señor. Hay un Dios que está mirando, y Él es un Dios santo, un Dios justo, que trae justicia sobre los hombres. La decepción y la burla es lo que siempre aguarda a los enemigos del pueblo de Dios. Sobre todo, ese enemigo supremo de la iglesia, que es Satanás, que es el padre de toda mentira. Satanás y todos aquellos a los que utilizan busca la mentira, pero ellos son engañados. El Señor aparta al piadoso para sí, y el enemigo no triunfará en última instancia. Muchas veces puede ser aparentemente que el diablo está ganando, pero tarde o temprano la justicia de Dios va a llegar. Puede ser que aparentemente los adversarios de Dios no tengan consecuencias, pero todo tiene su tiempo, y aquellos que actúen en contra de Dios recibirán su castigo y van a sufrir las consecuencias. Si hay advertencia para nosotros que somos sus hijos, con mayor razón a los que no lo son.
Mire lo que dice Hebreos en el capítulo 10, verso 31. Horrenda cosa es caer en manos de un Dios vivo. Esa es una advertencia para los que somos hijos de Dios, a no jugar con Dios, a tomarnos las cosas de Dios en serio. Si hay advertencias para nosotros como hijos, imagínese para los inconversos. La tercera parte de este salmo es un llamado a confiar en Dios, versículo 5. El salmista no duda en recordarles que solamente el Señor puede garantizar su integridad y ofrecerles confianza. El salmista podría haber dicho a sus amigos lo mismo que Job dijo a los suyos, cuando dice: consoladores, gravosos sois vosotros. Pero al orar por sus amigos cuando el Señor les restauró el bienestar. Debemos amar y bendecir a nuestros enemigos, como nos dice Jesús en Mateo capítulo 5, versículo 44. Dice: pero yo les digo, amen a sus enemigos, bendigan a los que los maldicen, hagan bien a los que los aborrecen y oren por los que los ultrajan y les persiguen. Algo que es completamente contrario a lo que nos enseña el mundo. El mundo nos enseña la venganza, el que me la hace me la paga, deseos de venganza y que es justo cobrarnos la revancha. Pero la palabra de Dios nos enseña todo lo contrario. La cuarta parte de este salmo nos habla de que hay falsas ilusiones. No hay falsas ilusiones con respecto a nosotros mismos. Debemos clamar a ese Dios justo como aquel que pondrá las cosas en su lugar. Y no porque vaya a hacer desaparecer las aflicciones, sino dándole a su siervo una paz interior a pesar de las circunstancias. Nuestra vida puede pasar circunstancias diferentes, ya sea circunstancias difíciles, adversas, pero nuestra vida no está puesta en las circunstancias. Hoy día estamos bien, mañana quizás no lo estamos, pero nuestra vida está depositada en plena confianza en nuestro Dios, que nos ha dado la salvación. Son muchos los creyentes con poca experiencia que se habrán sentido perplejos, habrán sentido quizás confundidos por el contraste que se percibe entre el Salmo 1 y los que le siguen. Ahora, pero ¿cómo nosotros podemos compaginar? ¿Cómo podemos equiparar tan complacido optimismo cuando dice en todo lo que hace prospera? Cuando los reveses de la vida real, o más bien dicho, con los contrastes de la vida real. Cuando a veces nosotros vemos a personas alejadas del Señor que aparentemente experimentan bonanza, pero tarde o temprano todo tiene consecuencias. Muchas veces nosotros miramos solamente con lupa o con ojos humanos y no vemos lo que Dios pueda estar haciendo detrás de todo. En el tiempo intermedio nosotros debemos aprender a aferrarnos a la fe. Y no solo a causa de las aflicciones, sino asimismo porque sabemos y entendemos que Dios tiene todo bajo control y ese es un Dios soberano. Podemos experimentar reposo en Dios y descansar verdaderamente en Dios. Ahora, en conclusión, el salmista muestra confianza en que puede acercarse a Dios y puede descansar tranquilo, porque sabe y reconoce en quién ha puesto su confianza. Una persona que llega a la noche y ha estado apartado del Señor, no experimentará el descanso y no tendrá un buen dormir. ¿Ha pasado alguna circunstancia en su vida apartado de Dios en las cuales no podía conciliar el sueño? Bueno, yo en mi vida recuerdo un tiempo en que me era casi imposible dormir. Los problemas me tenían agobiado. Mi mente trabajaba todo el día. Estaba con insomnio, incluso
físicamente me estaba enfermando, estaba padeciendo de crisis nerviosas. Las deudas, el trabajo, me habían hecho caer bajo. Pero Dios fue el que me sacó de ese hoyo cenagoso. Fue el Señor el que me levantó, el que me entregó una palabra de confianza cuando no había salida en mi vida. Dios puede también hacerlo el día de hoy contigo. Las circunstancias no determinan tu futuro. Solamente pueden moldear tu carácter y puede Dios usarlas para tu bien. Solo cuando Jesús entra en nuestra vida, nosotros podemos experimentar el descanso verdadero y paz. ¿Sabe qué? Nosotros con nuestra familia cantamos este último verso con nuestros hijos antes de dormir. Creo que cada uno de nosotros deberíamos acostarnos pensando en este versículo, el versículo 8. Cada noche nosotros la cantamos con nuestros hijos. Con Naomi cantamos este verso, dice: en paz me acostaré y asimismo dormiré, porque solo tú, Jehová, me haces vivir confiado. Que esa sea nuestra oración al acostarnos. Que esa sea nuestra oración, nuestras últimas palabras antes de entrar en el sueño de la noche. Quiero hacerle algunas preguntas antes de terminar. ¿Duerme usted tranquilo? ¿Comienza su día usted en la presencia de Dios? ¿Hay algo que le ha robado la paz y la tranquilidad que Dios le ha prometido? Déjeme decirle que si usted ha respondido afirmativamente a alguna de estas preguntas, déjeme decirle que usted debe cambiar el rumbo y ponerse en las manos de Dios y confiar plenamente en el propósito y en el plan que Él tiene para su vida. Los salmos son hermosas oraciones con las cuales nosotros podemos aprender que incluso en momentos de angustia nosotros podemos levantar nuestra voz y nuestra oración y clamor y experimentar esa paz que solamente podemos experimentar en Cristo Jesús. El Señor nos bendiga. Hasta acá la palabra del Señor el día de hoy. Vamos a tener un momento de oración. Padre, en el nombre de Jesús, te damos muchas gracias, Señor. Te pido que bendigas a tu pueblo, bendigas, Señor, a tu iglesia, bendice este día, Señor, y que podamos, Señor, experimentar esa plena confianza que tú tienes cuidado de nosotros. Gracias, Señor, y te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén y amén. Dios nos bendiga.